Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Daniel Spatz Interviews. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Fernando Segal, un hombre de tenis. Decir Fernando Segal es decir tenis, desarrollo, conferencista. Trabajó en Nueva Zelanda, en México, en Argentina, Estados Unidos, con programas. Bueno, Fernando da conferencias permanentemente por todo el mundo. Hola Víctor Estrella y hola a toda la gente que se va conectando. Hoy tenemos a Fernando. Ahí está Fernando, te recibo. Y es un enorme placer tener en la lista a Fernando en la lista de todos nuestros invitados. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo Qué estás? grande. A ver si te acordás la última vez que nos vimos en persona. Yo creo que fue en una conferencia, ¿no? Si no me equivoco. No, me invitaste a tu casa. Yo estaba en paseo, que ese día mi equipo ganó la Copa Libertadores, River. O sea, me trajo suerte estar en tu casa. Bueno, así que sí, que tuvimos una muy linda charla larga de tenis, como siempre, Sí, fue el pero 9, Fer, 8-9 de diciembre del 2018. mira vos. Así que pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Fer? Todo Gracias, muy bien, por haber todo aceptado. muy bien y por supuesto muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tu aporte al tenis. Gracias, Fer. Bueno, antes de entrar en el tema del tenis, después nos vas a contar lo que estás haciendo para hablar de la actualidad, para que te conozcan. ¿Dónde naciste? ¿Cómo empezó, cómo entró el tenis en tu vida? Eso me interesa mucho. Bueno, yo soy de Mar del Plata, originario de Mar del Plata, aunque por cuestiones de trabajo de mi padre recorrimos medio país, estuvimos casi 7 años viviendo en diferentes ciudades, regresando a Mar del Plata. Siempre fuimos socios del Club Náutico Mar del Plata. Si tú recuerdas, el Club Náutico Mar del Plata fue referencia Mm, en el tenis nacional, primero por la ubicación del club, porque es un club hermoso que está en el puerto de Mar del Plata, que tiene cancha de tenis y mm, náutica, por lo cual todos los que éramos socios, y yo por ejemplo iba a pasar el verano, o hacíamos tenis y hacíamos náutica, y además múltiples deportes, porque había lo que nosotros llamamos la canchita, que era un lugar donde nos reuníamos todos los chicos para jugar. Y obviamente el club tenía una gloria del tenis nacional e internacional, que fue Felipe Los Cícero. Entonces yo comencé a aprender en los veranos y a los 16 años, alrededor de los 16 años, el club, porque yo tenía muy buena conexión con los chicos, hace un programa deportivo para los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y el club me propone formar parte de ese paquete de jóvenes ayudando a otros niños, porque trabajamos con niños de 5 6 7 años, y yo comencé a ayudar a Felipe en la escuela de viernes, sábado y domingo. Y a partir de ahí, obviamente, además de haber aprendido con él y de ser un jugador de club, ¿sí? Mi conexión fue inmediatamente con la enseñanza, ¿no? O sea, Tenía no alma. competiste mucho, no te dedicaste un poco. Competí en algunos torneos juniors locales y algunos provinciales, pero nunca más allá de allí. Bien, porque mi conexión fue muy rápida con respecto a la enseñanza. De hecho, como te digo, empecé a los 16 años a enseñar los fines de semana. Era no solamente para ganar un peso como cualquier joven trata de hacer, sino también por la conexión que generé con Felipe. El tiempo hace luego de que yo voy avanzando con él y vamos estructurando más cosas y ya después la historia se hace diferente con otros temas de familia, Claro, ¿no? sí, avanzamos en el tiempo y llegaste a ser director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis. ¿Ese fue el título, Fer? Director nacional de tenis. Primero fue Director director nacional. de desarrollo. En la primera etapa, yo tuve una primera etapa que fue del año 91 a principios del 94, que fui coordinador de capacitación. Tuve una primera época donde el presidente era el abogado Vázquez, Mm. Juan José Vázquez, y ahí hicimos un equipo de trabajo en la parte de capacitación, y luego, eso fue hasta marzo del 94. Hubo una situación ahí política bastante importante, y luego volví a través del ingeniero Morea
que nos reunimos en Roland Garros en el año 95. Yo venía estudiando mucho los diferentes países que hacían. Me pasé 10 años investigando, viajando a Australia, Alemania, Inglaterra. Estudié en Francia un año y medio antes, Estados Unidos. El otro día recordaba que estuve en 1990. 89 y 90 estuve en el congreso de la USPTA en Palm Springs, y 34 años después vuelvo como speaker, ¿no? Y tengo la foto de 1990 que yo viajé para estudiar cómo hacían los norteamericanos el concepto de las grandes conferencias, ¿no? Y de la estrategia. Entonces me reuní con la gente de la USPTA, y la historia hace que 34 años después de ese viaje, en el cual, como te ha pasado a ti, uno se pagaba todo. O sea, yo durante esos 10 años invertí de mi propio dinero para investigar qué hacía cada uno. Y en el año 95 el ingeniero Morea se reúne conmigo y con nosotros en Roland Garros, y yo ya tenía la base de lo que quería hacer para mi país, porque era mi sueño hacer un programa nacional para el país. Y me dice, ok, si yo soy presidente en el año 96, voy a hacer tu programa. Y estamos de acuerdo. Y así empezó. Estuvimos un año trabajando del 95 al 96, y mayo del 96 él gana en abril como vicepresidente primero, porque había otro presidente, había una situación política ahí media confusa, que no vale la pena explicar ahora porque estaríamos todo el programa hablando de política, del tenis, pero ahí se implementó el proyecto, y como ya teníamos todo armado, prácticamente en 8 meses cambiamos todas las estructuras de base de lo que nosotros considerábamos debería ser la plataforma de desarrollo del tenis nacional, ¿no? Entonces, en la primera etapa fue como director de desarrollo, y a fin del año 96 ya se me define como director nacional de tenis, en los cuales estuve hasta el 2001. Claro, si hoy mirás atrás y tenés que escribir un capítulo, esto le dejé al tenis argentino. Fernando Segal, ¿qué le dejó al tenis argentino? Muy buena pregunta. Yo creo que a veces uno habla de los jugadores, ¿no? Los jugadores que uno apoyó y generamos el apoyo completo, porque los jugadores que estuvieron en el programa nacional eh, recibieron absolutamente casi todos full apoyo, más algunos que otros, por una cuestión también del criterio que utilizábamos. Pero yo creo que lo más importante fue la creación del Departamento de Desarrollo. Si tú me dices a hoy, ¿qué es lo importante? Fundamos en mayo del 96 el Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, y hoy sigue funcionando. De hecho, uno de los que empezó conmigo, porque yo uno por uno fui integrando a quienes iban a ser parte del equipo de desarrollo y que le íbamos a pagar un sueldo, fue Alberto Sete, que en ese momento era el preparador físico de Gabriela Sabatini, y Alberto sigue siendo parte del Departamento de Desarrollo como coordinador de preparación física, que era el título que yo le di en el año 96, que lo que significa que 28 años después el departamento sigue funcionando, inclusive con un miembro original, ¿no? Entonces, si tú me dices a mí, lo más importante es que un criterio, una idea, una lógica de hacer, que siempre hay que recordar que el tenis argentino siempre tuvo muy buenas experiencias, ¿no? Con los juniors. Tuvo una época muy buena con Tony Pena, tuvo otra época muy buena con Pérez Roland, ¿sí? Donde se recibía apoyo de la Asociación Argentina de Tenis, y los juveniles hacían giras, ¿no? Pérez Roland tuvo giras por Italia, incluso Guillermo ganando Roland Garros un par de veces, Franco Davín, Patricia, bueno, muy buen team. Y Tony Pena también hizo un muy buen trabajo con los juveniles en su época. Pero en ningún caso había un sistema. Una de las cosas fundamentales que yo intenté y que hablé en ese momento con Enrique, al cual vale la pena recordar y siempre en paz descanse, pero ha sido un gran visionario, para mí el mejor dirigente que tuvo el tenis nacional, ¿no? Con una visión grande, sin mezquindad, sin egoísmo, que es muy importante para hacer crecimiento en gran nivel del tenis argentino. ¿Sí? Él tenía la capacidad de unir la visión estratégica, porque había sido jugador,
pero fue mucho más importante como dirigente. Hago un paréntesis para volver luego. Piensa que Morea es uno de los únicos 4 vicepresidentes honorarios de la ITF, ¿sí? Por lo cual, eso te mostraba el nivel de dirigente. Morea fue uno de los 3 creadores del Departamento de Desarrollo de la ITF, Ah, porque en el año 74 no había Departamento de Desarrollo. Todo se manejaba sobre el Junior Department. Entonces, con la presidencia de Philippe Chatrier, involucrado Gilles de Kermadec, que recordarás, Gilles de Kermadec fue el primero que empezó a hacer videos de Roland Garros de los jugadores, bien, y creó muchos videos en la década de los 70 y de los 80 sobre jugadores, fue el primero que empezó a hacer investigaciones. Ellos crean el Departamento de Desarrollo. Hago este paréntesis para que la gente entienda que Morea era un gran visionario. En función de eso, él quería un modelo diferente para Argentina. Yo no había sido jugador, pero había sido, vamos a poner, un gran investigador y un gran desarrollador de conceptos de cómo había que hacer un sistema. perdón, Eh, Fer, vos fuiste un Big Braden de que fue acá, bueno, que en paz descanse. yo fui la mezcla, bueno, la realidad es que el otro día me dieron un halago que, bueno, no tiene importancia. Bien, me dijeron que yo era el nuevo Dennis Van der Meer, lo voy a tomar con un poco de Bueno, arrogancia, te iba a decir, pero Vic, porque ellos no fueron jugadores exitosos, pero crearon cada uno con sus ideas y una cantidad de contenido que nos queda, ¿no? Para siempre y que todavía es utilizable, ¿verdad? absolutamente. Y creo que, bueno, la gran clave del tenis argentino en ese momento era que siempre Argentina tuvo buenos entrenadores. Siempre Argentina tuvo mucha gente jugando una tradición. Tú sabes bien que en la Avenida Libertador cruzas la Avenida Libertador y tienes centenas de canchas de tenis, Mm. ¿no? Hay una tradición histórica que obviamente tiene vaivenes. Hay momentos que el país está mejor, hay otros que no tanto, sí, pero la realidad es que siempre hubo una tradición de gente. Vale recordar a otro Gloria, también que yo tuve mucha relación, que es Carlos Lynch, que fue el creador, si bien antagonista de Morea, porque si bien tenían como una pelea interna entre ellos, pero compartían el amor por el tenis, y el Águila Lynch fue el creador de la escuela del Tenis Club Argentino. ¿Qué quiero decir? Siempre había una visión estratégica de hacer un tenis grande, ¿sí? Entonces, lo primero que intentamos hacer es crear un sistema y un sistema de desarrollo que se apoye en la sistematización de la producción de jugadores y el departamento de desarrollo que creó, que no había. La primera, generar un Centro Nacional de Tenis que aunque fue prestado, porque hicimos una negociación, valga otra vez el recuerdo a un gran dirigente argentino, Horacio Viloscaride, Mm. ¿sí? El Pierre Arnold, el padre de Lucas, ¿sí? Y de los Arnold, Morea y yo hicimos una negociación para quedarnos con las 2 canchas que acompañaban el estadio y las 4 canchas de atrás, que después desaparecieron, pero creamos un centro nacional que aunque era prestado por el Buenos Aires, aceptaron ellos hacer. Contratamos 6 entrenadores que estuvieran trabajando prácticamente full time. Creamos el departamento de preparación física con Alberto Sete. Más adelante creamos el departamento de psicología con también alguien que nos dejó temprano, el doctor Javier Maiquirraín, creamos el departamento médico, por lo cual generamos un modelo donde no solamente los jugadores tuvieran un modelo de entrenamiento, sino de evaluación de patrones en qué mejorábamos a los jugadores para ser competitivos internacionalmente. ¿Cuál era el punto fundamental? Al talento argentino agregarle sistema como hacían los otros países y generar de esa manera una gran base, a tal punto de que tuvimos una gran cantidad de resultados con jugadores, campeones mundiales, ganamos 18 campeones sudamericanos, ganamos la medalla en los Juegos Universitarios en Moscú, con Coria Nevaldián, salimos campeones mundiales varias veces, o sea, subcampeones mundiales, o sea, muchas cosas que podríamos hablar. Pero si me dices a mí lo más importante es haber dejado una idea que 28 años después sigue estando. No quiere decir que siga funcionando como yo Mm. originariamente la hice, pero la fundación sigue estando. Y eso es muy importante, es crear algo
que trascendió. Hoy hay un área de capacitación, hoy hay un área de promoción, porque no solamente era jugadores, creamos el área de promoción y metimos el tenis en la escuela primaria, creamos el departamento de competencias que ya estaba, pero organizamos diferente las competencias nacionales. Creamos el departamento de capacitación, trajimos infinidad de expertos internacionales, porque uno de mis focos era, si no podíamos viajar, traigamos expertos internacionales a Argentina Claro. para crear un gran conglomerado de información. Y trajimos a Es Luis lo que, Aguirre, Richard Fer, Jordan. perdón, es lo que hace Estados Unidos con sus conferencias, porque acá vienen de todo el mundo y los profes americanos por ahí, ¿no? No tienen, no tenemos, yo vivo acá ahora que viajar tanto, si queremos, podemos tener grandes personajes, ¿no? Aquí. Además era una época, Dani, celebro, hay varios, saludo a Billy Cerner, un gran Sí, amigo y estaba también formó parte. Gustavo McKinnon también, que lo voy a entrevistar, Gustavo entró. también le mando un Sí. abrazo, Ahora, también un gran amigo. Fer, perdóname, en Argentina es muy común, y en otros países, pero bueno, yo hablo como argentino, destruir lo que hizo el otro cuando entra un nuevo gobierno, cuando entra un nuevo presidente, se descalifica, ¿viste? Pasa, no hay continuidad a veces en los programas, cada uno quiere imponer por el ego lo que hace, esto es mejor, ahora va a cambiar todo, ahora va a mejorar todo. Los técnicos de fútbol viven diciendo eso cuando reemplazan al anterior, no hay ética. Este, en el tenis, estamos en el tenis. Vos decís que es continuo, pero vos ves desde afuera que realmente, ¿en cuánto porcentaje decís que se parece a lo que vos hiciste? O lo que vos creaste, Bueno, no, perdón. no puedo saberlo hoy porque no estoy. Yo también hace 15 años que no estoy en Argentina, ¿sí? Pero yo creo que hay algunas cosas que sí continuaron. El primer concepto, el concepto de departamento de desarrollo y de equipo nacional. Hoy lo tenés a Franco Esquilari como director de alto rendimiento y director de desarrollo. Están haciendo camps. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer camps de evaluación de jugadores. Lo siguen haciendo. Ah, Están trabajando la capacitación de los técnicos. O sea, muchas cosas que nosotros implementamos las están haciendo. Ahora, ¿en qué profundidad? No lo sé, no estoy en el día a día. claro, Ahora, sí creo que hay una cosa que fue a los que están en esa época, siempre el capitán de Copa Davis, como el capitán de Fed Cup, se elegían en Argentina por decisión política. Había un comité de Copa Davis y de Fed Cup y se tomaban decisiones en función de quién parecía que debería ser. Mi pelea interna, y era una negociación que yo había hecho con Morea, era que el capitán de Copa Davis y el capitán de Fed Cup sean parte del Departamento de Desarrollo, sean parte de una integración de manera tal que el capitán de Copa Davis como el capitán de Fed Cup bajaran también a trabajar con los jugadores de 16 y 14, porque mm, obviamente al trabajar con los mejores jugadores nos permiten eh, fortalecer el conocimiento. Entonces, mi objetivo era que estuviera integrado, no que fuera una decisión política, sino que también hubiera una decisión técnica. Un parte del gran cambio que se hizo en ese momento fue generar eso, ¿no? Que el capitán estuviera muy integrado a lo que se hacía con los juniors. De hecho, el primer capitán de Copa Davis que pertenecía al programa de desarrollo fue Franco Davín. mm, Franco Davín era mi director de alto rendimiento cuando en una votación interna se define quién va a ser el capitán, no importa quién, que yo mencione quién era la decisión política, por decir así, pero en la votación interna ganamos 3-2 y a partir de ahí el capitán de Copa Davis era parte de la línea del desarrollo de los juniors. Para mí era muy importante porque tú tienes después de los 16, 17 años una etapa que es la inserción profesional. A claro. veces puede ocurrir, y tú lo sabes bien, puedes tener muy buenos juniors, pero Mm. no necesariamente van a lograr insertarse correctamente en el plano internacional profesional. Eso pasa Entonces, con, perdón, Fer, con muchos países que veo que, por ejemplo, Perú, que tiene muy buenos chicos de 14, 16, pero después le cuesta insertarse, especialmente chicas, ¿viste? No hay. No, es un tema muy largo, pero ¿sabes qué? Vos podés hablar 80 horas, vos podés cubrir las 500 entrevistas que tengo, el tiempo. no, no, Es- no, no, por supuesto, hay mucho para hablar, para recordar de esa época. Yo creo que lo más importante es tener una integración en toda la parte del desarrollo del tenis.
Obviamente el estado de hoy como está, yo también la última vez que fui a Argentina y tuve reunión con Franco Esquilari, con mi amigo Tito Vázquez, estuvimos hablando, o sea, con muchos interlocutores diferentes y entrenadores que tuve comidas sobre el desarrollo del tenis nacional, pero la realidad es que no estoy en el día a día como para decirte qué ocurre hoy. Claro, claro. Lo que, ante tu pregunta, si me dices a mí, creo que la idea que fue embrionaria y que fue un plano, después sucedieron otros, por ejemplo, en el 2001 que yo dejé por una cuestión que Moré me pide pasar a un proyecto, acuérdate que esa época fue la época de la Mm, Rúa y el patrocinador más grande que nosotros teníamos deja el programa nacional, entonces hubo un tema económico muy fuerte, ¿sí? Y la idea era seguir apoyando a los jugadores. Nos preparamos el siguiente director de alto rendimiento y fue Alejandro Gattiger. Y ah, Alejandro Gattiger luego trae también a Gustavo Lusa, que por alguna situación más particular había ocurrido algo que había dejado el programa, pero siempre fue un muy buen aporte. Entonces, siempre se buscó dar una continuidad y pensar que Morea fue presidente, creo que hasta el 2008, y luego vino Arturo Grimaldi, que era ah, su mano derecha. Hubo una continuidad, ¿no? fan- Después, obviamente, ya estamos, te estoy hablando del 2001, estamos en 2024, o sea, pasaron 23 No, años. Fer, pero porque para avanzar, porque el tiempo se nos va a ir y hay muchas cosas que quiero que nos cuentes. Eh, ¿Por qué te fuiste de Argentina y a dónde te fuiste? Bueno, yo tuve experiencias, el éxito del programa de Argentina fue tan fuerte de que obviamente tuve, primero porque lo hicimos sin mucho dinero. Piensa que nosotros teníamos en ese momento un presupuesto entre la CONADE y nuestros patrocinadores más importantes, que eran el Banco Provincia y otros que acompañaban, de alrededor de $1,5 millones, y competíamos con países como Estados Unidos, que tenía $40 millones de presupuesto para desarrollo de jugadores, o Inglaterra, que tenía $70 millones, Francia, que tenía $18 millones. Entonces, una de las claves que tuvo el programa fue el crecimiento y el desarrollo de jugadores con muy poco dinero. Eso, eso generó un gran impacto internacional. Me permitió también que reciba invitaciones eh, con, a diferentes países. Trabajé con Nueva Zelanda, trabajé con Brasil, trabajé con Australia, hice acciones en Estados Unidos. O sea, y en el 2008 recibo una oferta para, teníamos una academia muy grande en el GEBA con mi socio Claudio Sosa y Daria Kopsik, y que nos iba muy bien, pero yo personalmente recibo una oferta para hacer el programa de México. Mm. Tardó un año de negociación, O sea, hasta que se perdóname, ponían, llevar todo eso a México, lo que habías hecho en Argentina. claro, la directiva mexicana tomó una decisión, hicieron con una consultora internacional, hicieron una investigación de mercado sobre qué modelo tenía que hacer México para poder cambiar, era el objetivo que tenían los dirigentes de entonces, ¿sí? Cambiar el modelo de cómo formaban jugadores. Entonces, la discusión fue, o tomamos el modelo español o tomamos el modelo argentino. Ah, Participaron casi todos los exjugadores mexicanos de renombre, participaron muchos personajes del tenis mexicano y decidieron el tenis argentino, ¿sí? Entonces uno de los dirigentes se contacta con otra persona y esa persona le dice, mira, el que hizo el programa en Argentina es Fernando, si tú quieres hacerlo, tienes que ir a hablar con Fernando. Entonces viajaron a Argentina para hablar conmigo, eso fue en agosto del 2008, ¿sí? Y entonces a partir de ahí empezamos una charla que duró casi un año y medio, Dani, ah, mira. porque había cuestiones políticas, había cuestiones financieras, yo había establecido, y lo que yo les dije es lo mismo que le dije a Morea. Si entramos a hacer el proyecto, es desde el mini tenis a la Copa Davis. Quiere decir, hacemos un equipo técnico con diferentes coordinaciones, diferentes equipos de trabajo, bien, pero todo el mundo toca la misma música. Es muy importante desde mi punto de vista la mentalización, el concepto de sentido de pertenencia, el desarrollo de una visión grande. Entonces, si tú tienes todo separado,
como sabes y pasa en la política, cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y entonces yo de movida siempre, lo mismo le planteé a Morea. O sea, en el año 95 cuando le dije, ok, si hago el programa nacional, es del mini tenis de la Copa Davis, la única diferencia que él me dijo, y fue muy claro, me dijo, vas a tener la Copa Davis y la Fed Cup cuando los juniors pasen a la Copa Davis. Y fue así. Claro. Cuando los jugadores nuestros empezaron a ya jugar, y hice el mismo planteo para México. Y a fines del 2009 cerramos el acuerdo y empezamos a trabajar con el proyecto que duró 7 años. 7. ¿Por qué a México? Siempre me hago esta pregunta, ¿no? Yo entiendo la parte de la altura, de la altitud, me refiero, ¿no? De los temas geográficos que no se pueden cambiar en un país, es lo que hay, como hay la altura en La Paz, en Quito, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tuvo top 100 jugadores de elite? eh, pero hace 30 años que no tienen un tipo entre los 100 del mundo, un hombre, ¿no? Este, Bueno, es nosotros un teníamos caso un curioso. objetivo. eh, a ver, hay varias razones, ¿sí? Eh, no hay una razón que te niegue el hecho porque México tiene mucho talento. O sea, hay muchos chicos que tienen un talento muy importante como para poder desarrollar. Eso no significa que el modelo de clubes y el modelo de proceso de enseñanza esté sistematizado para poder formar jugadores. Mm. La forma que se ve el tenis en comparación, si lo comparas con España y Argentina, es menos competitiva, es más social. Por lo cual, la formación del chico está muy emparentado también en actividades sociales, por lo cual le quita lo romántico, lo que se quiere hacer. Eso no quita de que nosotros hicimos varias cosas y una de las cosas que se hizo, bueno, desarrolló a Renata Zarazúa. Renata Zarazúa estuvo 6 años en el programa y hoy es top 100, ¿sí? Bueno, ahí Y dice, acá es, perdóname, un mexicano dice, lo que importa que es la fiesta, dice. bueno, hay muchos buenos jugadores, hay mucha gente. Lo que pasa es que el modelo de club es diferente. Vos pensás que el 90% de los clubes en México son por acciones. Tú tienes que comprar una acción o en algunos casos una membresía. No es como los clubes en Argentina que son la mayoría sociales y cuotas muy bajas. ¿Sí? Acceder a un club no es tan fácil. Hay clubes que vale $100.000 la membresía de ser socio de la familia, ¿sí? Eh, Hay un perfil mucho más social por ejemplo, cuando yo llegué me decían, no, el viernes es social, los viernes no entrenamos y los sábados Exacto, viernes tampoco. social. Entonces, a ver, no quiero entrar en una etapa crítica porque sí hubo jugadores, pero hubo jugadores producto de la inercia de Raúl Ramírez, porque si no también estaríamos hablando mucho y te puedo decir que la última generación de Top 100, que fue Lavalle, Maciel, Lozano y Herrera, son producto de una ola que produce Raúl Ramírez, que a los 20 años era 54 del mundo. Entonces, si tú tienes un jugador, como a nosotros nos pasó con Vilas, ¿sí? Pero tienes un jugador que te arrastra y que te Ah, genera contagio, es más fácil contagiar a otros jugadores, ¿sí? Cuando tú pierdes esa inercia y no tienes la capacidad de contagio, tienes que producir jugadores bajo sistema y por lo cual tienes que romper muchos modelos culturales. ahora, Eh, Fer, perdóname, la altura que yo he escuchado, me han dicho, no, acá no podemos sacar jugadores por la altura. Te dice, la altura geográfica me La refiero. realidad es que nosotros creamos dos centros, un centro en Rosarito y otro centro en Mérida, que siguen funcionando, que son centros a nivel del mar. Tú lo conociste también. Mm. O sea, la realidad es que la altura es una dificultad porque obviamente la pelota viaja más rápido porque tenés menos resistencia en el aire, ¿sí? Y tenés menos curva, obviamente. Pero eso se puede trabajar desde el punto de vista de generar a edades tempranas campos de entrenamiento en nivel del mar. Bien, yo creo que tiene más que ver más con compromiso, la forma que se ve el tenis, temas Fer, perdóname, culturales. lo que he visto siempre a partir de la época es que se van a Florida, me acuerdo que la solución era o Texas, ¿no? A entrenar. También algunos a California, pero menos. Tampoco fue la
solución, ¿verdad? Porque no es que porque se fueron a Florida a entrenar a las academias salieron top 10 de México, del Bueno, Mundial, pero digo, de sin ATP. embargo, si tomas la experiencia de Pelón Osuna, que algunas acá amigos están como hablando, o Raúl Ramírez, el Pelón Osuna y Raúl Ramírez fueron a entrenar a la Universidad de California, Ah, ¿sí? Con George Tolley. George Tolley fue un gran coach, ¿no? Americano, norteamericano, ¿sí? Y los dos se formaron con él. O sea, Raúl Ramírez fue a los 17 años y Raúl Osuna fue a estudiar a los 18 años. Quiere decir que, a ver, vuelvo a lo mismo, talento hay. Lo que ocurre es que hoy, hace 40, 50 años, tú eras competitivo solamente con tener un talento. Hoy necesitas muchas áreas, ciencias aplicadas al deporte, de entrenamiento sistemático, una gran planificación, entender el sistema de competencias, adaptar el sistema de competencias a las edades en etapas formativas y en edades de desarrollo, no improvisar. eh, el modelo de lo hacíamos así ya es un modelo viejo. Es como comprarse ah, un coche de hace 30 años. La tecnología es diferente. Si te compras un coche hoy, es una obra de arte de tecnología, ¿no? Entonces, creo que muchas veces pasa, no en México, en muchos países, ¿sí? Que se quedan con una fórmula que funcionó hace 30 o 40 años, ¿no? ah, Por lo cual tú tienes que seguir modernizando. Nosotros invertimos mucho en capacitación de técnicos en México. De hecho, hicimos el Congreso Mundial en Cancún en el 2013, que metimos 924 mm, entrenadores en una semana, y hoy sigue siendo el récord de la ITF, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir? Pero eso hay que sostenerlo. O sea, no cambias una historia de 30 años en 7. Cambias una historia de 30 años en otros 30 años, haciendo las ah, cosas bien, ¿no? Y obviamente ahí tú aciertas en una pregunta que me hiciste, ¿no? Que es, muchas veces los que vienen quieren cambiar el modelo anterior. Yo tenía un contrato por 7 años, lo cumplió, el presidente lo cumplió, terminamos, nos reunimos con el presidente siguiente y lo primero que yo le dije es, seguí el modelo. No conmigo, no importa a quién traigas. Si quieres traer a otro, trae un japonés, un alemán, un americano o no, un mexicano, no importa. Seguí trabajando con los entrenadores, seguí trabajando con la promoción, seguí trabajando con el desarrollo de jugadores a etapas tempranas, lo que se llama ruta crítica. mm. Eh, Imagínate, Dani, que teníamos 108 jugadores detectados entre 10 y 18 años en todo el país. Y a cada chico le dábamos un plan físico, un plan médico, trabajamos con el entrenador un plan táctico técnico. Entonces, si eso lo mantienes durante 20 años, vas a producir, ¿eh? Vas a producir muchos jugadores. ¿Por qué? Porque sostenés la consistencia y el sistema y el orden, la disciplina, porque la gente habla de disciplina, pues como si la disciplina fuera algo que te tomas un vaso de agua y sale. Claro, No, la perdóname, disciplina, Billy Sesner, que le mando un abrazo, que tengo una charla pendiente con él, dice, trabajar con los entrenadores me parece que es la llave, dice él. ¿Qué pensás? absolutamente, absolutamente. Pero se Todos ha los programas que trabajado, yo he Fer, hecho, pero se ha trabajado con los entrenadores mexicanos. Yo he sido testigo de eso. pero, pero hay que sostenerlo en el tiempo. No, tú no vas a cambiar una realidad. ¿Por qué en mujeres salen más que varones? Eso Y te iba a decir. Y hay buenos doblistas, ¿no? Obviamente bueno, Santiago obviamente González, tenés a Reyes, Santiago es un gran ejemplo y Reyes además es un Varela, gran ¿no? ejemplo de constancia, ¿no? Pero ¿por qué nosotros tuvimos Marcela Zacarías, Chely Rodríguez, Renata Olmos, Zarzúa, Juliana Olmos. todas en los 200 del mundo? Ah, Porque las mujeres son más comprometidas que los hombres en México. La mayoría de las medallas olímpicas, bien, y de las medallas centroamericanas, son más mujeres que hombres. También tenés que entender la mentalidad de cómo se trabaja y cómo es el perfil del mexicano. Obviamente no quiere decir que no haya talento, lo hay. Ahora, ahora, Fer, todos los programas, perdóname, quiero decir algo y sé que va a caer antipático. Han ido muchos compatriotas míos, argentinos, tuyos, que realmente, como decimos en Argentina, mucho chanta, ¿eh? Hay que decir las cosas como son, porque también se creen. Es como que el entrenador argentino, porque es de Argentina, es bueno. Y pobre los mexicanos también los engañan, ¿eh? Porque yo le digo, pídanle currículum. Y van y dicen,
mienten, porque yo veo y digo, no, mentira, no hizo eso. Me llaman a mí, ahora Fer, te debe pasar a vos. ¿Lo conocés, Dani? No, sinceramente no lo conozco. Dice que entrenó a Del Potro. No, mentira, no pero te juro que sucede eso. Bueno, tú sabes, como todas las profesiones, tú tienes entrenadores buenos, como tienes médicos buenos, como tienes kinesiólogos buenos y kinesiólogos malos. Tienes arquitectos buenos, arquitectos malos. O sea, no es exclusivo de nuestra profesión. Lo que ocurre en nuestra profesión es que hay muy pocos sistemas de chequeo de la información. Mm, No hay. Y muchas veces la gente se lleva por la primera voz, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, filosóficamente, como soy un hombre que rompe est- estructuras y crea cosas, ¿bien? Siempre yo digo, cuando alguien te diga a alguien de mí, llámame por teléfono y pregúntamelo, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir, o sea, pero llámame. No te quedes con lo que el otro dijo como si fuera una verdad, ¿sí? No te quedes con una opinión que no sabes, hiciste el doble check-up. Por eso el principio de los periodistas que deberían hacer la segunda opinión, o sea, el check-up del otro lado de la información, debería aplicarse en todo. En el tenis no hay. En el tenis alguien pone que hizo tal cosa y a veces puede ocurrir, vamos a usar el ejemplo que dijiste, peloteó con Del Potro una semana, porque estaba ahí y porque lo invitaron, y te pone que entrenó Del Potro, o pero, peor, o que formó a Del Potro. o que formó Del Potro. Y no pasa nada porque, a ver, sí pasa, porque yo creo que una de las cosas que yo, por ejemplo, estoy muy involucrado a nivel internacional y mi objetivo es mejorar el reconocimiento de nuestra profesión. Mm. Nuestra profesión tiene muchos mitos y tiene muchos conceptos preconcebidos que no son correctos. Tenemos, como tú estás haciendo, como muchos de los que están aquí, aprovecho solamente como un paréntesis, mandarle un fuerte abrazo a Billy Mm. Cerner, un gran amigo, que nos mandó un abrazo. No sé si es parte del protocolo del programa, pero bueno, uno eh, Vos es nos te espontáneo. están viendo de Alemania, una jugadora. Bueno, no, vos acá, la figura sos vos, yo soy un interlocutor nada más. Yo creo que, Dani, entre todos tenemos que mejorar el reconocimiento y la profundidad de nuestra profesión. A ver, pero pará, Yo, a ver, me pongo para que a esto le va a gustar a la gente. Yo soy el papá de un chico de 15 años mexicano y sé que en Argentina sacan jugadores y quiero contratar un entrenador argentino. ¿Qué me recomiendas tú? Yo soy un papá, ¿eh? No sé nada de tenis. ¿Qué tengo que primero, averiguar? primero que tienes que averiguar como concepto es que no lo pongas en una nacionalidad. Si bien es cierto, los argentinos tienen una historia, una trascendencia, sí, ponlo en la efectividad que ha tenido y los testimonios. Bien, porque puedes tener yo conozco grandes entrenadores, formadores mexicanos. Quizás no tengan la consistencia, quizás no tengan el hambre, quizás no tengan las ganas de figurar que Claro. tienen otros entrenadores. Pero no importa si es español, si es mexicano, si es de Costa Rica, si es argentino o brasilero. Checa los procesos que ha llevado. Checa si cambia, por ejemplo, para mí, si cambia cada 2 o 3 meses de trabajo. Si Ah, cambia cada 2 o 3 meses de trabajo, es una medida que es bastante importante para tomar en cuenta. La- la- a ver, ¿cuál es el punto independientemente del padre contratando a alguien? Es nosotros, tú lo haces, yo lo hago, cada uno en su formato y mm, en su plano, y tenemos que mejorar el reconocimiento porque el Dani Expaz del futuro, que hoy tiene 20 años, o el Fernando Segal, que tiene 20 años, tienen que encontrar una plataforma mejor que la que nosotros mm, encontramos. ¿Bien? ¿Para qué? Para hacer el concepto de estafeta. ¿Qué significa? Pasar la estafeta, pasar la clava a la siguiente generación y que ellos sean mejores. Pero para sí, eso no tenemos que jugar. Parte de lo que pasa hoy es que los propios entrenadores somos responsables de no haber mejorado los sistemas que dan credibilidad. Y te salto a otro ejemplo, Dani, que no tiene nada que ver. Hoy, cualquier jugador profesional en el circuito más importante del ATP o de la WTA le da la credencial a quien se le antoja como coach. No voy a decir el nombre,
pero hay un jugador muy bueno, ¿sí? Que le da la credencial de coach a su novia. Y como no está regulado, bien, tú vas al circuito ATP y resulta que este jugador le da la credencial de coach a la novia y como el torneo se lo da a quien el jugador sea, ¿cómo le vas a dar una credencial a coach a quien no es coach? Como si yo dijera, ahora soy médico Claro. y entonces voy a ir y vamos a un torneo, tú eres el jugador y decís, Fernando es mi médico y me dan la credencial de médico. A ver, si no soy médico. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en nuestra profesión que tenemos que ser más serios. Bien, el circuito profesional, bien, y pasa a nivel ITF y a nivel Challengers, no es serio todavía si comparas a otros deportes. Yo hice en el año 2021-2022 y lo compartí con los organismos más grandes, hicimos un estudio de benchmarking sobre la NFL, FIFA, la NBA, todo soccer, todos los que son deportes profesionales de primer nivel. Nadie puede sentarse en una banca a ser coach si no eres coach. Y en el tenis, sí. Sí. En el tenis, yo por eso te estoy diciendo, los jugadores le dan a una novia, a un amigo, a un primo que vino. No, Claro. ¿cómo es posible? Te doy la credencial de guest, pero no te puedo dar la credencial. Pero, ¿cuál es mi punto? Que de la misma manera que no hay backup de información para respaldar a ese papá que quiere contratar para su hijo de 15 años un entrenador, tampoco lo hay, porque a veces te pasa, y yo conozco decenas de historias, que jugadores que han llevado amigos y esos amigos juntaron 10 credenciales del circuito internacional y luego dicen, yo soy coach ATP. Porque Claro. fui acompañando a mi amigo durante 10 torneos y siempre me dieron la credencial de coach. No es serio. O sea, a mí no me Bueno, pero importa. Fer, pero si yo como papá, que no entiendo nada, viene ese tipo y me presenta eso, digo, uy, le estoy contratando un coach ATP a mi hijo. Por Claro. eso. Por eso tenemos que mejorar nosotros. Por eso hay que debatirlo, Dani. Hay que debatirlo. Tenemos que hacer mejor las cosas. ¿Cómo se Porque, puede verificar, Fer? Otro tema que se miente mucho y fui testigo de los currículums, porque se pone lo que sea, está escrito ahí. ¿Cómo se puede verificar? ¿Qué le dices a esa empresa, club? Porque van a los clubes y dicen, yo sí estuve en el programa de Bélgica. Y mentira, estuvieron paseando en Bélgica. ¿Y qué bueno, le recomiendas? ¿Cómo pueden que llamen por teléfono, ¿no? Que llamen, que verifiquen yo, realmente, ¿no? yo creo que por eso te digo, primero hay que mejorar los sistemas de reconocimientos que tenemos, porque el propio sistema crea mucha incertidumbre. Los propios entrenadores, fíjate que no existe Asociación Mundial de Entrenadores. Tú tienes la ITF, que es la Federación de Federaciones, y a la vez las federaciones son federaciones de clubes y regiones. Tienes el ATP, que son los torneos y los jugadores. Tienes la WTA, que son los torneos y los jugadores. ¿Y los entrenadores dónde están? ¿Dónde están los entrenadores? Yo he tenido discusiones con el ATP y la WTA y la respuesta de ellos es siempre la misma. Los entrenadores no pertenecen a nuestra organización. No somos una organización de torneos y de jugadores. Mi discusión fue, si tú quieres sacar mejores jugadores, tienes que tener mejores entrenadores. Y por Claro. eso eh, eh, nos están apoyando con la World Tennis Conference ¿Eso lo en ves marzo. posible que ocurra o no? Mira, yo estoy trabajando muy fuerte y es parte de mi propósito. Yo sí creo que ¿Querés tenemos que dejarle, lograr. querés dejarle ese legado al tenis cuando te retires? Sí, yo creo que tenemos que lograrlo. Hay mucha gente apoyando, hay mucha gente entendiéndolo. Si logramos que todo entrenador que esté en un circuito, que tenga la posibilidad, hoy tenés el coaching en el tenis, ¿no? ¿Te acuerdas? Antes no lo teníamos. Hoy tenés coaching. Pero yo para hacer Perdóname, coaching, un paréntesis, ¿te gusta ese? sí, Porque yo he planteado que a veces parecen que conversan y además se descarga el jugador, insulta y se hace todo un show paralelo al partido, esa posibilidad de que sea el coaching abierto. ¿A vos te parece? Porque te acordás que decíamos hay que enseñarle a los tenistas a que sean independientes. sí, yo Cuando son creo niños, que no hay que confundir, es como todo. ¿Sirve el coaching? Sí. Si exagerás y transformás en un diálogo donde el jugador no piensa,
hay un caso muy particular en los últimos meses que ha pasado, ¿sí? De que se le dice al jugador punto por punto lo que tiene que hacer, ahí yo no estoy de acuerdo. Pero eso tiene que ver, pero eso no tiene que ver con la regla, tiene que ver con el estilo del coach, cómo lo usa. Yo sí creo que el coaching es beneficioso porque muchas veces una palabra te sirve a veces para cambiar bien un disparador. Por eso Fer, existe, está bien, Dani, pero si vos pero déjame insultás un redondear un jugador... segundo. Por eso existe el consultor. El consultor para una compañía es ¿viste? El CEO está ahí y se da vuelta y dice, ¿vos qué pensás en la parte financiera? Y yo haría tal cosa, la otra. Y ahí cambio. ¿Me entiendes? Claro. Fer, sí, sí, no, genial, pero ¿qué pasa? Vos hablas de honorificar la profesión, jerarquizarla, pero a veces veo colegas que se dejan basurear, como decimos, insultar por el jugador para no perder el trabajo, los tratan y Eso después es, dicen, no, eso es Dani, muy lo que malo. pasa es que se tiene que descargar, me dicen. Eso es muy malo. Eso es muy malo. De hecho, en Roland Garros este año, que yo fui a dar una charla y estuve, me sorprendió la cantidad de jugadores mandando a callar a sus entrenadores. Y yo lo hablé con los entrenadores. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, es cultura, es lograr el reconocimiento. Si tú no reconoces al entrenador, no le das su lugar. Hay torneos donde el box del entrenador está detrás de la silla del Lampard. ¿Por qué? Porque los torneos no quieren perder los mejores lugares, que son los corners, ¿sí? Donde irían los entrenadores, para venderlos. Entonces, si tú a ver, cuando tú vas a un partido de fútbol, tú tienes muy claro dónde va el equipo visitante y el equipo local. Y tienes muy claro señalado dónde está el técnico visitante y el técnico local. Bien, bueno, eso todavía no está reglamentado en ATP y WTA. O sea, en los torneos. Entonces, por eso te estoy diciendo, si tú no reconoces al entrenador, por eso podemos hablar horas de esto. Y yo te agradezco tu tiempo No, no, pero Fer, pero, está bien, pero también hay sentido común y respeto. Yo no tengo que esperar como jugador que la ATP reconozca para insultar, dejar de insultar a mi entrenador. no, eso ni hablar, eso ni hablar. Pero Dani, el 90% de los entrenadores que viajan en el circuito hoy lo hacen sin contrato. 90%. O sea, no tienen seguro de retiro, no tienen seguro de salud, no tienen seguro si se corta, ¿sí? Y trabajan sin contrato el 90%. Mira, ahí Entonces, dice, ¿qué TP Tennis Coach? Un abrazo, dice Zach, mira lo que estás diciendo vos, sí. o sea, pero me refiero, esto no hay que echar culpas a nadie. Lo que tenemos que hacernos nosotros, ¿sí? No puedes esperar que otro se haga cargo de tu tarea. Somos los entrenadores que tenemos que empezar a mejorar y crear modelos de integración, de comunicación como este, donde nosotros nos vamos haciendo más fuertes y generamos que nos reconozcan. Yo estoy haciendo mi pelea, por decir así, con los diferentes organismos y mi propósito. Claro, ahora Fer, Gaby Marcus, que fue mi invitado 2 veces, que conocés, fue un gran entrenador, gran jugador argentino, Gaby Marcus, que dejó Y gran muchísimo, persona. me contó, no voy a dar el nombre del jugador, que él rompió una relación en el vestuario de Roland Garros con su jugador, que después llegó a ser top 10 porque le faltó el respeto durante un partido. Dice, hasta acá llegamos. Bueno, yo también conozco muchas historias. Gaby Márquez es una gran persona. Tiene que ver con los valores. Yo conozco muchos entrenadores que han hecho eso. Bien, pero a veces hay entrenadores que están en una etapa formativa, hay entrenadores que están, o sea, no demonicemos la situación del entrenador. Mi punto es, la realidad es que está ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer para que en los próximos 10 años deje de ocurrir? Porque esto no lo vamos a cambiar, Dani, en un año. Bien. Lo primero que tenemos que generar es lo que yo utilizo mucho, pero y tu programa sirve mucho, que es crear awareness, crear conciencia. O sea, creemos conciencia de que esto, no hablemos de la consecuencia. La consecuencia de no check-up y no tener posibilidad de saber si ese entrenador trabajó en la Federación de Bélgica o no, es porque no hemos construido la forma de generar mayor reconocimiento y orden en nuestra profesión. Si vamos a esperar que otros lo hagan, podemos hacer, pero somos los propios entrenadores que tenemos que empezar a dialogar diciendo, esto no es hasta acá. Ahora, vos que viajás mucho,
en los torneos de ATP, WTA, por ejemplo. Gaby nos manda un abrazo, verá, desde México. Un abrazo grande, Gaby. Eh, se reúnen los entrenadores, dicen, vamos a reunirnos, vamos a tomar un café, vamos a hablar de estos temas, o no pasa eso. Hay entrenadores que sí, hay entrenadores que no. Hay muchos entrenadores españoles y argentinos generalmente se reúnen, ¿sí? O sea, debaten y hablan de tenis. Nos falta un Eh, líder, así que a vos te gusta usar mucho la palabra líder y sí, referente. Ponme un sí, tío claro. Tony. Un tío Tony no podría hacer eso, decir, muchacho, o no le interesaría eso. Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Yo puedo dar de mi opinión, lo conozco, lo he hablado con él, pero no quisiera hablar por él, ¿no? Me parece No, que pero es una... digo, la figura de él, digo, también muy famoso este muchacho Moratoglu, que entrena a todas las jugadoras número uno del mundo, ¿no? Es un crack. Digo, no sé, antes fue Nick Bollettieri, que en paz descanse. ¿Quién es para vos? ¿Hay un Nick Bollettieri? Él está lindo. O sea, ¿hay un Nick Bollettieri ahora en el tenis? Yo creo que no, por la sencilla razón de que los entrenadores muchas veces que llegan a ese nivel tienen que ver con la particularidad de quiénes son y el entorno. Tú conoces muy bien la historia de Nick Mm. y él creó un entorno en función de su propia forma. Entonces yo creo que tenemos que evolucionar. Quizás no vas a tener un Nick, bien, pero vas a tener un grupo de gente. Yo estoy, por ejemplo, Carlos, estoy en un grupo de gente donde hay Ahí 7, 8 personas muy importantes, se bien, cortó un poquito. donde todos, decía, yo creo que hoy hay que generar teamworks. Cuando no tienes la persona, tienes que crear alguien un grupo de gente que mueva y genere influencia. Bueno, Yo dicen te, Ricardo Piatti en la Ricardo audiencia. Un Piatti es gran. un gran entrenador, sí, es un gran entrenador italiano, eh, pero como todo, hay que seguir avanzando. No necesariamente todo el mundo confunde a veces también ser un gran entrenador de jugadores con ser un gran visionario. O sea, por eso Denny Van der Meer fue un grande. Porque Denny Van der Meer envisionó lo que tenía que hacer para los entrenadores, para todo el mundo. Bien, trabajó con Billy Jenkins, trabajó con algunos jugadores, pero me refiero, a veces no es un entrenador individual, es un entrenador que tiene que tener la visión, o un grupo que tenga que tener la visión global de cómo se mejora. Mirá, ¿Sí? perdóname, El- Fer, nos quedan 5 minutitos. ¿Vos me das 30 minutitos sí, más o no podés hoy? claro, 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 sí, sí. Bueno, Sí, si sí. querés, si Estoy estás contento, estás cómodo. estoy a tus órdenes. No, por supuesto, y además me hace sentir muy cómodo cómo te manejas. Gracias. Mirá, ahí dice Claudio, que está Claudete, que está en Miami, un gran preparador físico, dice buenas tardes a los dos. Tendrían que sumar a los preparadores físicos a Totalmente, esta idea, ya que tampoco estamos reconocidos. Muy buen tema. por supuesto. Y tenés a los kinesiólogos. Yo he tenido reuniones en torneos profesionales con preparadores físicos y con personas top que no puedo mencionar por una cuestión de respeto. Sí, preparadores físicos top, de lo mejor del mundo, diciéndome, Fernando, tenemos que hacer lo mismo con los preparadores físicos, tenemos que hacer lo mismo con los terapistas. Nadie le importa. O sea, hoy tenés un coche, si el jugador lo pide. Si vos sos el preparador físico del número uno del mundo, no te dan un coche de transportación al hotel. ¿Ok? Y pasa lo mismo perdóname, vos dijiste que le dan la credencial de coach a cualquiera. También le dan por ejemplo, va el padre de un jugador, dice, pasá como preparador físico también, un tío, un amigo Sí, por también. supuesto, Ah, mirá. por supuesto. O Después sea, se pone a hacer la entrada en calor, a hacer show en el Gran no, Slam y bueno, ahí. ponele que no, lo que no importa, o no lo hace, ¿tenés? Pero es la credencial de acceso, porque obviamente está limitada la cantidad de acceso que tiene. Entonces, ¿qué hacen los jugadores? Cosa que también es entendible, ¿sí? Le da la credencial de coach a alguien, obviamente no en el primer nivel, porque el primer nivel son muy efectivos porque tienen grandes equipos de trabajo, ¿no? Pero en el segundo nivel, que son jugadores que están 30, 40, 50, 70, 80, 90, muchas veces te pasa que la credencial va a cualquiera. ¿Pero por qué? Porque no está arreglado que a mí no me importa si vos te recibiste de coach por la ITF, por la GPTCA, por la PTR,
por la USPTA. Es como ir a la universidad. Tú puedes ir a la universidad Claro. pública o universidad privada, pero tienes que ser coach. Tienes que ser coach. Entonces yo le hice un estudio en Estados Unidos para ser paramédico. Tienes que pasar 4 cursos. Imagínate que yo hay un accidente en la ruta, me bajo y digo, bueno, ahora le voy a acomodar para el... Claro. No podés hacerlo. Tenés que esperar a los paramédicos que son los especialistas. Entonces, no es serio. De la misma manera que no es serio esa persona mexicana que quiere contratar y no puede checar el currículum, no es serio que nosotros a todos niveles, cualquiera sea entrenador y cualquiera pueda hablar, porque tiene que estar reglado, incluso en los campeonatos nacionales, en los campeonatos junior, que tú tienes un lugar, un box, un lugar para hablar y puedes hablar frases cortas, como dice el reglamento, frases cortas, pero tienes que ser coach. ITF 3, whatever. La regla se coloca. ¿Me entiendes la Sí, lógica? sí, sí, Hoy, sí. en cualquiera. Hoy, uno que es fan tuyo va y te empieza a coachar. No, no se puede. No, O sea, el perfecto. coaching tiene que estar aprobado para gente que es coach. Después habrá coach buenos, coach muy buenos, coach malos, porque eso es como ser médico. Hay médico bueno, hay médico malo. O sea, eso ya es otro tema. ¿Sí? Pero tienen su licencia. Tienen su licencia. Y tienen su Fede, licencia protegida. sí, perdón. Salgo, déjame bajar que dejo la charla ya ahí Dale, y entro de nuevo. dale. Estate Gracias. atento, ¿eh? Dale, dale. Abrazo grande, ahora nos conectamos de nuevo porque está Abrazo y espectacular abrazo este y a todos los amigos. quedaron unos temas para hacer. Sí, por supuesto. Abrazo.